¿Sabes qué es lo más peligroso que puedes hacer cuando Dios te revela tu destino? Hablar demasiado. Sí, así como lo oyes. Hay miles de personas caminando en círculos, preguntándose por qué sus sueños no se cumplen, por qué enfrentan tanta oposición, por qué la envidia los persigue como sombra, y la respuesta está justo aquí. Hablaron cuando debían callar, proclamaron cuando debían incubar, presumieron cuando debían cultivar humildad. Y déjame decirte algo que va a incomodar a muchos: no todo lo que Dios te muestra es para que lo grites desde las azoteas. Hay revelaciones que son semillas, y si las expones demasiado pronto al clima hostil de la envidia y la incredulidad, nunca germinarán. José lo aprendió de la manera más brutal posible, y hoy vamos a desempacar su historia para que tú no cometas el mismo error. Porque la diferencia entre un sueño cumplido y un sueño abortado muchas veces no está en la autenticidad de la visión, sino en la sabiduría con que la comunicas. ¿Te has preguntado alguna vez por qué algunas personas avanzan en silencio mientras otras, que tienen el mismo llamado, se quedan atascadas en drama y conflicto? La respuesta está en lo que estás a punto de descubrir. Esta no es una historia religiosa aburrida, es un manual de supervivencia espiritual para cualquiera que haya recibido una promesa de Dios y quiera verla cumplida sin destruir relaciones en el proceso. Así que si alguna vez has sentido que tus palabras despertaron la envidia del destino, si has visto cómo tus sueños provocaron rechazo en lugar de apoyo, si estás cansado de tropezar con las mismas piedras, quédate hasta el final porque cada minuto de este mensaje puede ahorrarte años de sufrimiento innecesario. Y oye, si este contenido resuena contigo, si sientes que esto es exactamente lo que necesitabas escuchar hoy, suscríbete al canal ahora mismo y activa las notificaciones. Porque vamos a seguir profundizando en estas verdades que transforman vidas, en este conocimiento que pocos están dispuestos a compartir pero que todos necesitamos para caminar sabiamente hacia nuestro propósito. No te pierdas lo que viene, tu futuro puede depender de entender lo que estás por descubrir. José era un joven con un don extraordinario. Dios le había concedido la capacidad de soñar y entender lo que vendría, una claridad profética que pocos tienen el privilegio de recibir. Pero aquí está el detalle que muchos pasan por alto: tener un regalo divino no significa automáticamente saber qué hacer con él. Es como si te entregaran las llaves de un Ferrari sin haberte enseñado a conducir. Claro que es un regalo increíble, pero si no sabes manejarlo, puedes terminar estrellado contra la primera curva. José recibió sueños poderosos, visiones que revelaban su futuro de grandeza, pero cometió un error que cambiaría su vida por completo: habló demasiado y en el momento equivocado. Cuando anunció a sus hermanos que ellos se inclinarían ante él, que el sol, la luna y 11 estrellas le harían reverencia, no estaba mintiendo ni inventando cosas. El problema no fue la verdad de su revelación, sino la manera en que la comunicó. La Biblia nos enseña que hay tiempo para callar y tiempo para hablar, y José no captó esa distinción crucial. Su entusiasmo juvenil, su falta de filtro al expresar lo que Dios le mostraba, encendió una hoguera de envidia en el corazón de sus hermanos. Y es que la envidia, hermano mío, es un veneno silencioso que se alimenta justamente de comparaciones y de palabras que hieren el ego ajeno. José no midió el impacto de sus palabras, no consideró que sus hermanos ya lo veían como el favorito de su padre, y ahora venía él a decirles que además iba a reinar sobre ellos. ¿Te imaginas? Es como si en una familia donde ya hay tensión, el hijo consentido llegara a anunciar que heredará todo. La reacción no se hace esperar. Pero antes de juzgar a José duramente, pensemos en cuántas veces nosotros también hemos cometido el mismo error. Cuántas veces hemos recibido una bendición, una promesa de Dios, una visión clara de nuestro propósito, y salimos corriendo a proclamarlo en las redes sociales, en reuniones familiares, en conversaciones casuales, sin considerar que no todos están preparados para celebrar nuestro avance. La revelación divina requiere humildad práctica, necesita ser envuelta en sabiduría y amor. Jesús mismo fue cuidadoso con sus palabras, muchas veces pidiendo a quienes sanaba que no divulgaran lo ocurrido hasta el tiempo apropiado. Hay una tensión hermosa y compleja entre recibir una promesa de Dios y saber cómo caminar con ella sin tropezar a otros ni tropezarnos nosotros mismos. Mira, cuando Dios te revela algo grande sobre tu futuro, es natural sentir emoción. Es comprensible querer compartirlo, querer que otros se alegren contigo. Pero aquí viene la lección de oro que José aprendió de la manera más difícil: la forma en que comunicas lo que Dios te da es tan decisiva como el don mismo. Piensa en esto como si fueras un embajador que lleva un mensaje del rey. No basta con tener el mensaje correcto, debes entregarlo en el momento adecuado, con las palabras apropiadas, considerando a tu audiencia.
José tenía el mensaje correcto, sus sueños eran verdaderos, proféticos, enviados por Dios, pero su entrega fue terrible. No leyó la sala, como dicen ahora. No percibió que sus hermanos ya estaban resentidos, que su padre Jacob lo mimaba de forma evidente con aquella túnica de colores que era símbolo de favoritismo. En ese contexto cargado de celos latentes, José llegó con sus sueños y los proclamó sin filtro alguno. Es como echar gasolina al fuego. Y aquí está el punto profundo que necesitas captar: la palabra sin sabiduría puede convertir la bendición en tropiezo. Tu revelación puede ser 100% de Dios, tu visión puede ser completamente acertada, tu promesa puede ser legítima, pero si la comunicas con presunción, con arrogancia, sin considerar el corazón de quien escucha, provocarás rechazo en lugar de apoyo, conflicto en lugar de comunidad. La fe no funciona en el vacío, se desarrolla en relaciones, y las relaciones requieren sensibilidad. El Espíritu Santo no solo nos da revelación, también nos da sabiduría para administrarla. José todavía no había aprendido esta segunda parte. Tenía la revelación, pero le faltaba la madurez para manejarla. Y eso lo llevó directo a un pozo en el desierto, vendido como esclavo por sus propios hermanos. Ahora bien, esto no significa que debas esconder todo lo que Dios te muestra. No estoy diciendo que camines por la vida sin jamás compartir tus sueños o tu llamado. Lo que estoy diciendo es que hay una diferencia enorme entre compartir con humildad y proclamar con presunción. Hay una línea delgada pero real entre testificar de la bondad de Dios y presumir de tu posición futura. José cruzó esa línea. Cuando la profecía se presenta sin amor, cuando se anuncia sin considerar el estado emocional y espiritual de quien escucha, provoca exactamente lo opuesto de lo que buscamos: en lugar de inspirar, irrita; en lugar de motivar, desanima; en lugar de unir, divide. Entonces, ¿qué podemos aprender específicamente de este error de José? Primero, aprende a discernir con quién compartes tus sueños. No todo el mundo merece escuchar lo que Dios te ha confiado. Algunos no están listos, otros no tienen la capacidad espiritual para celebrar tu avance, y algunos incluso podrían usar esa información en tu contra. Imagina que estás empezando un negocio y Dios te ha dado una visión clara de que será exitoso. Está bien compartirlo con un mentor sabio, con alguien que te apoya genuinamente, con personas que oran por ti. Pero si llegas a una reunión familiar donde hay primos que siempre te han envidiado y anuncias: Dios me mostró que voy a ser millonario y ustedes van a venir a pedirme ayuda, ¿qué crees que pasará? Provocarás exactamente lo que José provocó: envidia, rechazo, oposición. Segundo, practica la humildad en la revelación. Cuando compartas lo que Dios te ha mostrado, hazlo siempre reconociendo que es obra de Él, no mérito tuyo. Usa frases como: Dios ha sido bueno conmigo, he sentido en la adoración que el Señor me está preparando para algo, estoy confiando en que Jesús abrirá puertas. Nota la diferencia con decir: yo voy a ser grande, ustedes se inclinarán ante mí, yo seré el líder. ¿Ves cómo cambia todo? La humildad ennoblece la revelación y preserva relaciones. No niegas el sueño, pero tampoco lo usas como arma para herir egos. Tercero, desarrolla paciencia. José quería que todos supieran inmediatamente lo que Dios le había mostrado. No pudo esperar, no pudo guardar el secreto sagrado hasta que fuera tiempo de revelarlo. La paciencia en la prueba es escuela donde Dios forma el carácter. A veces Dios te muestra el destino pero no te revela el camino completo porque necesitas crecer en el proceso. José necesitaba años de esclavitud, cárcel injusta, humillación y dependencia total de Dios antes de estar listo para el palacio. Sus sueños eran verdaderos, pero él no estaba listo para vivirlos todavía. Y sus palabras apresuradas, su comunicación sin sabiduría, precipitaron precisamente la traición que lo llevaría al proceso de preparación. Así que cuando Dios te muestre algo, respira hondo, adóralo en privado, escríbelo en tu diario, pero no sientas la necesidad compulsiva de gritarlo desde las azoteas. Hay un tiempo para todo, y la sabiduría al hablar protege la misión y evita heridas innecesarias que complican tu camino hacia el cumplimiento de la promesa. Ahora bien, pasemos a la segunda parte de esta historia que parece sacada de una novela, pero que es tan real como la vida misma. Los hermanos de José, consumidos por la envidia y heridos en su orgullo, tomaron una decisión terrible: lo vendieron como esclavo. Lo arrancaron de su casa, de su padre, de todo lo que conocía, y lo enviaron a Egipto encadenado como mercancía. Fue una traición brutal, un acto de maldad pura motivado por celos que se habían fermentado durante años.
Pero aquí es donde la historia toma un giro que solo Dios puede orquestar, un giro que revela algo profundo sobre cómo funciona la providencia divina. Lo que los hermanos hicieron con intención maliciosa, Dios lo usó como pieza fundamental de un plan mucho mayor. La venta que parecía el final de todo, que parecía la destrucción completa de los sueños de José, resultó ser el vehículo mismo que lo llevaría al cumplimiento de esos sueños. ¿No te parece increíble? Dios tiene esta capacidad sobrenatural de tomar incluso la iniquidad humana, incluso la traición más vil, y moverla dentro de su tablero soberano para cumplir sus propósitos. Esto no significa que Dios causa el mal o que aprueba la maldad de las personas. Los hermanos de José fueron responsables de su decisión cruel, ellos eligieron venderlo, y esa elección salió de corazones envenenados por la envidia. Pero Dios, en su sabiduría infinita, puede tomar esas decisiones humanas llenas de maldad y redirigirlas hacia destinos que cumplen su voluntad perfecta. Es como un maestro de ajedrez jugando contra varios oponentes a la vez, cada oponente hace sus movimientos con sus propias intenciones, pero el maestro ve el tablero completo y sabe cómo usar cada movimiento, incluso los malos, para alcanzar el jaque mate que tiene planeado. José no lo sabía entonces, pero mientras viajaba encadenado hacia Egipto, llorando y probablemente cuestionando dónde estaba Dios en todo ese caos, la Biblia nos revela que Dios estaba con él. El Espíritu Santo lo acompañaba en esa caravana de mercaderes, en esa humillación, en ese dolor. Y más que eso, Dios ya estaba moviendo las piezas para que José llegara exactamente donde necesitaba estar para convertirse en el hombre que salvaría a miles de personas del hambre, incluyendo a su propia familia, incluyendo a los mismos hermanos que lo traicionaron. Piensa en esto por un momento, porque es fundamental para tu fe, la aparente derrota se transformó en plataforma para la redención futura. Lo que parecía destrucción total era en realidad posicionamiento estratégico. José no fue vendido a cualquier lugar, fue vendido específicamente a Egipto, la superpotencia de esa época, el único lugar en el mundo donde había la infraestructura y los recursos para almacenar alimento suficiente para sobrevivir 7 años de hambruna. Sus hermanos pensaron que lo estaban eliminando de la ecuación, sacándolo del camino para que nunca se cumplieran sus sueños de grandeza. Pero sin saberlo, lo estaban colocando exactamente en la posición geográfica, política y social necesaria para que esos sueños se cumplieran de manera aún más espectacular de lo que José había imaginado. Esta es la ironía divina, la manera en que Dios opera, usa la traición para posicionar, usa el rechazo para promover, usa el pozo para llevar al palacio. Esto debería cambiar completamente tu perspectiva cuando enfrentes adversidad, especialmente cuando esa adversidad viene de manos de personas cercanas. Cuando alguien te traicione en el trabajo, cuando un socio te robe una idea, cuando un familiar hable mal de ti, cuando un amigo te dé la espalda, recuerda la historia de José. No estoy diciendo que sea fácil o que no duela, la traición duele horriblemente porque viene de donde menos lo esperas. Pero sí estoy diciendo que esa traición no tiene la última palabra sobre tu destino. Dios puede convertir la traición en oportunidad, puede transformar el rechazo en redirección, puede usar incluso la maldad de otros como transporte hacia tu propósito. La oración en medio de la adversidad no es solo un ejercicio religioso, es el acto de alinearte con la perspectiva de Dios, de recordarte a ti mismo que Él ve lo que tú no ves, que Él está trabajando incluso cuando parece que todo se desmorona. José probablemente oró muchísimo durante ese viaje a Egipto, durante sus años como esclavo en la casa de Potifar, durante su tiempo injusto en la cárcel. Y cada oración, aunque quizá no cambiara sus circunstancias inmediatamente, lo mantenía conectado con la fuente de esperanza, con la certeza de que Dios no había olvidado sus promesas. Entonces, ¿cómo aplicamos esto a nuestra vida diaria? Primero, desarrolla una confianza profunda en el propósito divino que sostiene frente a la traición. Cuando enfrentes situaciones donde te sientas vendido, abandonado, rechazado, inmediatamente activa esta verdad en tu corazón: Dios puede usar esto. No ores solo, Señor, quita este problema, sino también, Señor, ¿qué estás haciendo a través de este problema? ¿Hacia dónde me estás moviendo con esta dificultad? Es un cambio de mentalidad que transforma todo. Segundo, practica la paciencia activa. Paciencia no significa pasividad. José no se quedó sentado esperando que el cielo se abriera mágicamente. Trabajó con excelencia donde estaba, sirvió con integridad en la casa de Potifar, administró con sabiduría la cárcel cuando le dieron responsabilidad allí. Fue fiel en lo poco mientras esperaba lo mucho. Esa es paciencia activa, seguir haciendo lo correcto, seguir sirviendo con excelencia, seguir confiando en Dios incluso cuando no ves resultados inmediatos.
Si estás en un trabajo que sientes que está por debajo de tu potencial, hazlo con excelencia de todos modos. Si estás en una temporada que parece un desierto, adora a Dios de todos modos. Si estás pasando por una prueba que no entiendes, mantén tu fe de todos modos. Porque Dios está formando tu carácter en la sala de espera, está desarrollando en ti la madurez que necesitarás para el palacio. Tercero, reescribe tu narrativa con los lentes de la fe. No niegues la realidad de la traición o del dolor, pero tampoco te quedes atrapado en una historia de víctima. José podría haber pasado toda su vida amargado, repitiendo: mis hermanos me vendieron, mi vida está arruinada, soy una víctima de la injusticia. Y técnicamente habría tenido razón. Pero esa narrativa lo habría mantenido prisionero emocionalmente incluso después de ser liberado físicamente. En cambio, José eventualmente pudo decirles a sus hermanos: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. Eso es reescribir la narrativa con fe, es ver la historia completa desde la perspectiva de la soberanía divina. Empieza a practicar esto ahora mismo con las dificultades que estás enfrentando. En lugar de solo quejarte, pregúntate: ¿qué podría estar construyendo Dios a través de esto? Y mientras reflexionas en esa pregunta, mientras aprendes a confiar en que Dios reescribe los fracasos en escenarios de gracia, prepárate para descubrir que cada paso del camino, incluso los más dolorosos, tenía un propósito específico en el plan mayor que Dios está desarrollando para tu vida y para las vidas que tocarás cuando llegues a tu destino. Ahora llega el momento de traer toda esta historia antigua a tu realidad contemporánea, a tu vida del día a día, porque de nada sirve conocer la historia de José si no la conectamos con lo que estás viviendo ahora mismo. La Biblia no es un libro de cuentos antiguos para entretenernos, es un manual vivo que habla directamente a tus circunstancias actuales. Entonces pregúntate honestamente: ¿has recibido una visión de Dios? ¿Te ha mostrado algo sobre tu futuro, sobre tu llamado, sobre el propósito para el cual naciste? Si la respuesta es sí, lo primero que necesitas hacer es cuidar cómo comunicas esa visión. Este es el punto crítico donde muchos tropiezan exactamente como José. Recibes una palabra poderosa en la adoración, tienes un sueño claro, sientes en tu espíritu que Dios te está preparando para algo grande, y lo primero que quieres hacer es subirlo a Instagram, contárselo a todos en la reunión familiar, proclamarlo desde todos los ángulos posibles. Pero espera, respira hondo, y pregúntale al Espíritu Santo: ¿con quién debo compartir esto? ¿Es el momento de hablarlo o debo guardarlo en mi corazón como María guardaba las cosas ponderándolas? Hay una sabiduría profunda en aprender a incubar tus sueños en oración antes de exponerlos públicamente. Piensa en esto: cuando una mujer está embarazada, especialmente en las primeras semanas, muchas prefieren no anunciarlo hasta que el bebé esté más desarrollado, más seguro. ¿Por qué? Porque entienden que hay cosas preciosas que necesitan protección en sus etapas iniciales. Tus sueños proféticos son así también. Necesitan tiempo en el vientre de la oración, necesitan desarrollarse en la intimidad con Dios antes de estar listos para el anuncio público. José proclamó sus sueños cuando eran frágiles, cuando él mismo era inmaduro, y eso le costó años de sufrimiento. Tú puedes aprender de su error sin tener que vivirlo. Ahora bien, esto no significa que nunca debas hablar de lo que Dios te muestra. Jesús dijo que no se enciende una lámpara para ponerla debajo de la mesa. Lo que significa es que debes ser estratégico, sabio, lleno del Espíritu Santo al comunicar. Compártelo con mentores espirituales que puedan discernir contigo, con personas que tienen un historial de celebrar tu crecimiento en lugar de competir contigo, con aquellos que orarán por tu visión en lugar de criticarla por envidia. Y cuando lo compartas, hazlo siempre con humildad, reconociendo que es Dios quien da la visión y solo Dios quien puede cumplirla. La fe sin sabiduría comunicativa es como un barco poderoso sin timón, tiene potencia pero no dirección, y puede chocar contra las rocas justamente cuando debería estar navegando hacia el destino. Por otro lado, si estás del otro lado de la ecuación, si estás sufriendo porque alguien te ha traicionado, porque la envidia ajena se ha activado contra ti, porque te han vendido en un sentido figurado o literal, escucha esta verdad con todo tu corazón: Dios puede convertir esa traición en oportunidad. No estoy minimizando tu dolor, la traición duele, corta profundo, deja cicatrices. Pero no permitas que el dolor te ciegue a la posibilidad de que Dios está escribiendo una historia más grande de la que puedes ver ahora. José lloró, José sufrió, José pasó años en circunstancias injustas.
Pero la promesa de Dios no murió en el pozo donde lo tiraron sus hermanos, no se diluyó cuando lo vendieron por 20 piezas de plata, no se evaporó en la cárcel egipcia donde pasó años olvidado. La promesa estaba viva todo el tiempo, germinando bajo tierra, preparándose para brotar en el momento perfecto. Tu situación actual, por más dolorosa que sea, no cancela lo que Dios te ha prometido. De hecho, puede ser precisamente el camino hacia esa promesa. Entonces, en lugar de amargarte, en lugar de planear venganza, en lugar de quedarte paralizado por la injusticia, activa tu fe. Ora por tus hermanos, por aquellos que te traicionaron. Esto suena imposible, lo sé, pero es exactamente lo que Jesús nos enseñó. Y no es solo un ejercicio bonito de espiritualidad, es liberación para tu propia alma. Cuando oras por quienes te hirieron, sueltas el veneno de la amargura que de otro modo te consumiría desde adentro. Segundo, sirve con excelencia donde estás ahora. No importa si sientes que ese lugar está por debajo de tu llamado, José sirvió con excelencia en la casa de Potifar, y eso lo posicionó para la siguiente etapa. Sirvió con excelencia en la cárcel, y eso lo conectó con el copero del faraón que eventualmente lo recomendaría al rey. Tu fidelidad en lo pequeño, en lo aparentemente insignificante, está construyendo el carácter y la reputación que necesitarás para lo grande que viene. Tercero, mantén tu corazón abierto a la adoración. Cuando todo se ve oscuro, cuando la promesa parece imposible, cuando la traición todavía duele, adora de todos modos. La adoración no es solo canciones bonitas, es una declaración de fe, es decirle a Dios: confío en ti aunque no entienda, creo en tu bondad aunque no la vea manifestada todavía. Finalmente, entiende esta tensión hermosa y necesaria, la tensión entre hablar y vivir tu llamado exige prudencia comunicativa y fortaleza en la prueba. Son dos músculos espirituales que debes desarrollar simultáneamente. Por un lado, necesitas la prudencia para saber cuándo hablar y cuándo callar, con quién compartir y con quién guardar silencio, cómo expresar la visión de manera que edifique en lugar de provocar. Por otro lado, necesitas la fortaleza para mantenerte firme durante las pruebas inevitables que vienen en el camino hacia el cumplimiento. José habló demasiado al principio y fue vendido, esa fue la consecuencia de su falta de prudencia. Pero José se mantuvo íntegro durante años de sufrimiento, esa fue su fortaleza en la prueba. Y eventualmente, ese joven imprudente se transformó en un gobernador sabio y humilde que salvó a miles de personas, incluyendo a su propia familia. La sentencia divina no es anulación de tu error humano, Dios no borra mágicamente las consecuencias de tus malas decisiones. José igual fue vendido, igual pasó años como esclavo, igual sufrió en la cárcel. Pero la sentencia divina es una invitación a confiar en la soberanía que transforma tropiezos en cumplimiento. Dios toma tu error, tu dolor, tu circunstancia injusta, y los teje dentro de un tapiz más grande donde todo tiene propósito. Entonces, ¿dónde estás tú hoy? ¿Eres el José joven que necesita aprender humildad en la comunicación? Empieza hoy mismo a practicar la sabiduría al hablar, filtra tus palabras a través de la oración, consulta con el Espíritu Santo antes de proclamar lo que Dios te ha mostrado. ¿O eres el José en el pozo, traicionado y sufriendo? Mantén tu fe, sirve con excelencia donde estás, confía en que Dios está moviendo piezas que no puedes ver todavía. En cualquier caso, recuerda esto: comunicar con amor convierte la visión en puente y no en muro, construye conexiones en lugar de crear divisiones. Y la paciencia en la prueba es la escuela donde Dios forma el carácter que necesitarás para sostener la bendición cuando finalmente llegue. Porque una cosa es recibir la promesa, y otra muy diferente es tener el carácter maduro para administrarla correctamente cuando se cumpla. Entonces, aquí estamos al final de este recorrido por una de las historias más poderosas de transformación que encontrarás en la Biblia. Pero la pregunta real no es si entendiste la historia de José, la pregunta es: ¿qué vas a hacer ahora con este conocimiento? Porque déjame decirte algo con toda claridad: el conocimiento que no se aplica es solo información muerta ocupando espacio en tu cabeza. Tienes dos opciones frente a ti en este momento. La primera es cerrar este vídeo, seguir con tu día, y continuar cometiendo los mismos errores que José cometió, proclamando tus sueños sin sabiduría, provocando envidia innecesaria, tropezando con piedras que podrías evitar. La segunda opción es tomar una decisión radical ahora mismo: voy a comunicar con sabiduría lo que Dios me muestra, voy a confiar en su proceso incluso cuando duela, voy a servir con excelencia donde estoy mientras espero donde voy. ¿Cuál escoges? Porque hermano, hermana, la vida no espera.
Cada día que pasa con palabras imprudentes es un día que alimentas la envidia de quienes te rodean. Cada semana que desperdicias quejándote de la traición es una semana que no inviertes en crecer durante la prueba. Así que déjame hacerte algunas preguntas incómodas, de esas que realmente te hacen pensar, ¿a quién le has contado tus sueños que no debiste? ¿Hay alguien a quien necesitas dejar de actualizar sobre lo que Dios te está mostrando porque claramente no está celebrando tu avance? ¿Estás sirviendo con excelencia donde estás, o estás tan enfocado en donde deberías estar que has descuidado tu fidelidad en lo presente? ¿Has perdonado realmente a quienes te traicionaron, o sigues cargando ese veneno que solo te envenena a ti? ¿Estás adorando a Dios en medio de la prueba, o solo te quejas de las circunstancias? Estas no son preguntas retóricas, son espejos que te muestran exactamente dónde estás parado espiritualmente. Y si alguna de estas preguntas te incomoda, perfecto, porque la incomodidad es señal de que algo necesita cambiar. Ahora bien, este no es el final de la conversación, es apenas el comienzo. Quiero que hagas algo práctico hoy mismo. Primero, escribe en los comentarios, voy a comunicar con sabiduría. No es solo un ejercicio, es un compromiso público contigo mismo y con esta comunidad que está creciendo en sabiduría espiritual. Segundo, identifica una persona en tu vida que es mentora sabia, alguien que pueda escuchar tus sueños sin envidia, y comparte con esa persona lo que Dios te ha estado mostrando. Pídele consejo, pídele oración, déjale hablar verdad a tu vida. Tercero, si has sido traicionado, perdona hoy. No porque la persona lo merezca, sino porque tú mereces ser libre del peso de la amargura. Escribe su nombre en un papel, ora por esa persona, y luego rompe el papel como símbolo de que sueltas la ofensa. Cuarto, evalúa cómo estás sirviendo donde estás ahora. ¿Lo haces con excelencia o solo con lo mínimo? Comprométete esta semana a dar tu mejor esfuerzo, no porque tu jefe lo merezca o porque la situación lo amerite, sino porque Dios te ve y está formando tu carácter en ese lugar. Y finalmente, pregúntate, ¿estoy listo para el palacio que estoy pidiendo en oración? Porque José pasó años en preparación antes de gobernar Egipto. La pregunta no es solo si Dios te dará la promesa, sino si tú estás desarrollando el carácter para sostenerla cuando llegue. ¿Estás trabajando en tu humildad? ¿Estás creciendo en sabiduría? ¿Estás aprendiendo a depender del Espíritu Santo y no solo de tu talento? Porque de nada sirve llegar al destino si no tienes la madurez para permanecer ahí. Mira, voy a ser completamente honesto contigo, la mayoría de las personas que vean este vídeo no aplicarán nada de lo que aprendieron. Leerán, asentirán con la cabeza, dirán qué interesante, y seguirán exactamente igual. Pero tú no eres la mayoría. Tú llegaste hasta aquí, hasta el final de este mensaje, porque algo en tu espíritu reconoce que esta es palabra de Dios para tu vida en este momento. Así que no seas de los que escuchan y olvidan, sé de los que escuchan y hacen. La fe sin obras es muerta, y el conocimiento sin aplicación es inútil. Dios te ha dado una revelación hoy, una comprensión más profunda de cómo caminar sabiamente hacia tu destino. Ahora te toca a ti decidir si la entierras o la multiplicas. Y una cosa más, no camines esto solo. Esa es precisamente la razón por la que este canal existe. Aquí vamos a seguir desempacando estas verdades profundas que transforman vidas, estas enseñanzas que te equipan no solo para sobrevivir sino para prosperar en tu camino espiritual. Así que si todavía no te has suscrito, hazlo ahora mismo. Dale clic a ese botón de suscripción y activa la campanita de notificaciones, porque cada semana vamos a estar compartiendo contenido que te ayudará a crecer en sabiduría, en fe, en carácter. No te pierdas lo que viene. Tu próximo nivel de madurez espiritual puede estar a solo un vídeo de distancia. Comparte este mensaje con alguien que necesita escucharlo, porque conoces a alguien que está cometiendo el error de José, alguien que está hablando demasiado y cosechando envidia, alguien que necesita entender la diferencia entre tener una visión y saber comunicarla sabiamente. Sé parte de esta comunidad que está aprendiendo a caminar en sabiduría divina, a confiar en el proceso de Dios, a transformar las pruebas en plataformas. Te veo en el próximo vídeo, donde seguiremos profundizando en estas verdades que pocos enseñan pero que todos necesitamos. Hasta entonces, recuerda, comunica con amor, sirve con excelencia, confía en el proceso, y nunca olvides que Dios está escribiendo una historia más grande de la que puedes ver ahora. Nos vemos pronto.